Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver el día de hoy otro pequeño biotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta número uno. Un hombre de 35 años con antecedente de conducta sexual de riesgo consulta por una lesión ulcerada en el glande de bordes netos, fondo limpio y no dolorosa. Se solicita la BDRL que resulta la dilución de 1 en 64. Al administrar la primera dosis de penicilina benzatínica, 2,4 millones unidades internacionales intramuscular, el paciente presenta a las 4 horas fiebre 38,8, calofríos, mialgias intensas y exacerbación del eritema en la zona de la lesión. ¿Cuál es la conducta más adecuada ante este cuadro? Solicitar hemocultivos y cambiar al esquema. El esquema se tracciona por sospecha de sepsis, derivar a la unidad de cuidados intensivos ante riesgo de shock anafiláctico retardado, mantener la conducta, explicar que es un cuadro transitorio y administrar paracetamol para los síntomas, agregar corticoides sistémicos de altas dosis para prevenir la lisis bacteriana masiva o suspender el tratamiento con penicilina por sospecha de alergia severa e iniciar desensibilización. Pregunta que parece compleja, pero está bastante fácil, pues acá simplemente es un caso de un paciente que le diagnosticaron sífilis, le pusieron el tratamiento y ahora tiene esto de fiebre 38 grados, mialgias intensas, exacerbación del eritema en la zona de la lesión. Parece un caso complejo, pero es sencillo, ya que podemos descartar primero esto de sospecha de alergia y también shock anafiláctico, que como que las dos van de la mano. Esto no es un periodo de 4 horas, es un periodo de mucho menos tiempo, incluso la misma clínica, esto de algo de fiebre, mialgias, pues acá tendremos que tener falta de aire, hipotensión, angioedema, en el peor de los casos, pues con estos datos ya está descartado. Luego tenemos esto de la sepsis bacteriana. Para pensar en una sepsis bacteriana, como que no tenemos el contexto claro, pues acá solo tenemos un paciente que vino bueno, perdón, que está asociado al uso de penicilina benzatínica, nada más. De base, pues la sífilis. Y listo. No podríamos pensar en sepsis porque falta algún contexto y además que esos datitos de fiebre, mialgias, bueno, como que aún así no cuadraría del todo. Nos queda entonces la alternativa de corticoides o mantener conducta. Corticoides no se lo usa por lo general, a menos que sea quizás un cuadro pues ya bastante, no sé, bastante agresivo, pero por lo general todo esto es autolimitado, que se puede controlar. Y esto se controla manteniendo la conducta y explicar que es un cuadro transitorio y utilizar paracetamol para los síntomas, nada más. Y esto hace referencia a un síndrome un poco raro que es de Jacques-Heimer o como quiera que se diga, que simplemente es por que al darle este antibiótico, pues vamos a destruir la bacteria y esta bacteria no es que se destruya de manera muy controlada, sino que al matarla crea una lisis, la lisis, la misma bacteria se destruye y pues libera una gran cantidad de citoquinas por la cantidad de bacterias que debe haber acá. Y esto resulta en ese cuadro, en todo lo que vimos acá según la clínica, entonces marcamos la alternativa C y estamos en lo correcto, ya que esto no es una reacción alérgica. Ocurre cuando la penicilina comienza a matar masivamente las espiroquetas. Esas bacterias liberan grandes cantidades de lipoproteínas, citocinas y pirógenos, y todo eso pues va a ocasionar lo que vimos acá. Aquí está, esto es Yaris Heidsmer. Típicamente comienza entre 2 a 8 horas después de la primera dosis de antibióticos. Si el caso dice que los síntomas comenzaron a las 4 horas, el Hersheimer es lo correcto hasta que se demuestre lo contrario. Y recuerden, debe ser algo controlado. Si fuera algo un poco más complejo, como que ya podríamos pensar en corticoides. Aún así, tendría que estar asociado a algo, tal vez, probablemente, no sé, quizás algo de sepsis, pero sería muy raro, bastante raro. Por general es algo autolimitado. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué característica distingue a la displasia fibromuscular de la aterosclerosis renal? Afecta principalmente la arteria aorta, ocurre en mujeres jóvenes sin factores de riesgo aterosclerótico, cursa con proteinuria masiva, provoca flebitis primaria, se asocia con colesterol elevado. Displasia fibromuscular y arteriosclerosis renal. Estas patologías, pues ya la vimos en la clase de enfermedad renovascular y era algo complejo, pero vamos a decir que la displasia fibromuscular, o sea, de manera bastante general, pues es esto de algo congénito, donde va a haber estrechez de los vasos. Hay estrechez donde, pues,
va a causar estenosis. Y esa estenosis, ¿cómo se arregla? Con una angioplastia, pero sin stents. Pero acá nos pide cuál va a ser de todas esas lo que la va a distinguir. Entonces, si sabemos que es una enfermedad renovascular, afecta principalmente a las arterias y más específicamente a la arteria renal. Entonces, no es una flebitis primaria y tampoco va a afectar la arteria aorta. Las descartamos. Cursa con proteinuria masiva. Con proteinuria sí, sí está bien, pero no masivo. Y se asocia a colesterol elevado. Esta es de la aterosclerosis renal, pero acá nos pide distinguir la displasia fibromuscular de la aterosclerosis renal. Entonces, si solamente hablamos de displasia fibromuscular, que lo va a distinguir de esta aterosclerosis, será la alternativa B, porque sí, en la misma clase vimos que ocurre en mujeres jóvenes, sin factores de riesgo, pues es lo correcto. Es una enfermedad no aterosclerótica que predomina en mujeres jóvenes, sin factores tradicionales de riesgo cardiovascular. Se caracteriza por este estrechamiento y dilataciones alternadas del vaso, generando en la angiografía el clásico patrón de cuerdas de rosario. Y clínicamente produce estenosis. Bueno, de manera general, ya lo dijimos, aún así, pues el diagnóstico será con angiografía o angiografía. La angiotomografía es como un poco más especializado, pero angiografía es lo típico. Pregunta buenísima y muy compleja. Vamos a la pregunta 3. Paciente con temblor nota que su temblor en las manos empeora significativamente cuando está nervioso, ansioso, fatigado después de consumir cafeína. Esta modulación de temblor por factores fisiológicos o emocionales es un signo de transformación de la enfermedad de Parkinson atípica y sugiere un diagnóstico diferente al temblor esencial, exclusiva del temblor fisiológico exagerado, indica de que el temblor es puramente psicógeno o es una característica común del temblor esencial que puede exacerbarse con estrés, ansiedad, fatiga y ciertos estimulantes. Pregunta que está súper sencilla. Acá tenemos temblor, pues ese temblor esencial es el típico que cuando intentamos mover algo, como que temblamos mucho. O cuando hacemos una acción, al realizar cualquier acción, pues temblamos. Todo lo contrario a la de Parkinson. La de Parkinson es temblor al estar en reposo. Entonces la descartamos. Atípico. Atípico porque si va a sugerir un atípico sería que frente a los nervios, fatigado, después de comer cafeína que no sienta nada, o después de comer un Red Bull, que también podría estar acá, pues esté tranquilo. Esto sería muy, muy atípico. El fisiológico exagerado, el fisiológico es que solamente se debe a eso de que esté nervioso, ansioso por consumir cafeína, bebidas energéticas, pero hasta ahí tendremos que tener un cuadro quizás un poco más agudo, probablemente un poco más agudo, donde pues no tengamos el antecedente de temblor esencial. Temblor que es puramente psicógeno, pues ese temblor psicógeno es un poco más complejo, donde el paciente nos tendría que decir paciente previamente sano, que después de unos minutos o frente a un cuadro de estrés, pues comienza a temblar, pero así de la nada, sin darnos una razón, solamente estrés, en las que en el fisiológico que puede ser porque está nervioso, fatigado, tararara, pero que igual son cuadros autolimitados. En el psicógeno que puede durar mucho, pero es algo psicógeno y que es algo que comienza de manera aguda y que sí se puede mantener. El fisiológico, pues es algo más controlado. Pero acá la alternativa correcta es la E, que si un paciente tiene temblor esencial y pues por la descarga, no sé, de catecolaminas que va a liberar adrenalina, noradrenalina, en un caso de ansiedad, por ejemplo, de nerviosismo, pues esto va a hacer que empeore más este temblor esencial, porque ya dijimos que al ser una acción, si esto le aumentamos algo más, pues va a temblar mucho más. Una característica común del temblor esencial es la variabilidad de la amplitud del temblor, que empeora transitoriamente por algunos ciertos desencadenantes como estrés, ansiedad, hipoglicemia, cafeína, valproato. Pues incluso el temblor fisiológico normal puede exagerarse por esos mismos factores, pero es que sí, así sería el fisiológico, que es algo autocontrolado debido a algo externo a la final. Pregunta que estaba buenísima. Vamos a la pregunta 4. En el contexto de vigilancia epidemiológica nacional de la enfermedad, se clasifica de notificación obligatoria principalmente cuando su perfil epidemiológico representa una amenaza para la salud colectiva. ¿Cuál de los siguientes criterios es el determinante fundamental para incluir una patología en la lista de vigilancia de la autoridad sanitaria? La falta de cobertura financiera por parte de los seguros FONAS y SAPRE, la prevalencia de la enfermedad exclusivamente en población pediátrica, el origen zoonótico confirmado por la presencia o por la enfermedad 100% en los casos, el potencial de propagación en la comunidad y la gravedad del cuadro o el costo elevado de los fármacos necesarios para su tratamiento definitivo.
Bien. Como que acá nos pide simplemente saber un criterio para que sea una ENO, o sea, una enfermedad de notificación obligatoria. Pues la falta de cobertura, como que no sería tanto, ya que estas seno están muy relacionadas a estos centros centinela, relacionadas a los brotes, pues la cobertura financiera sí es importante y esta va de la mano, casi de la mano, con esto de los costos elevados, que esto va más direccionado al GES, a las garantías de explícitas de salud, que no son lo mismo que las seno, son diferentes enfermedades, pues estas son incorrectas, no son criterios del ENO. El potencial de propagación, el origen zoonótico, prevalencia de enfermedad exclusiva en la población pediátrica, no, igual debería ser en la población de adultos. Y zoonótico, pues eso se referiría tal vez a la rabia, pero no todos los casos son por zoonosis, igual el VIH es heno. Entonces, pues sí, debe tener el potencial de propagación en la comunidad y gravedad del cuadro clínico, es lo correcto para pensar en un heno. Pues igual hay muchos ejemplos, bueno. Por ejemplo, enfermedades que ya no hay, que son traídas del extranjero, pues sí, entra en la seno. Por ejemplo, no sé, estas enfermedades que ya están erradicadas como sarampión, aún más raro la viruela, el, ¿qué más podemos pensar acá? Bueno, enfermedades súper raras, no sé, tipo ébola en el peor de los casos, que hasta ahora no se lo había acá en Chile. Pero esa es la correcta. Una enfermedad de notificación obligatoria es aquella que presenta alto potencial de brote o gravedad, lo que justifica la acción de salud pública inmediata para prevenir su propagación y proteger a la comunidad. Pues sí, porque estas cenas son raras, muy graves y que conllevan un potencial riesgo. Vamos a la pregunta 5. Un lactante de 4 meses es llevado a control por presentar regurgitaciones frecuentes desde el primer mes de vida. La madre refiere que las últimas 2 semanas el niño presenta rechazo alimentario y llanto inconsolable durante las tomas, irritabilidad y episodios de tos súbita con cianosis peribucal mientras dormía. Al revisar la curva de crecimiento se observa un estancamiento ponderal, quiebre de curva de peso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial? Alergia a la proteína de leche de vaca, cambiar fórmula aminoácidica de inmediato, malformación adenomatosa quística, solicitud tomografía de tórax, reflujo gastroesofágico fisiológico, mantenemos la observación y técnicas de alimentación, estenosis hipertrófica del píloro, donde vamos a solicitar una eco abdominal de urgencia o enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde iniciamos estudio y manejo terapéutico. Pues bueno, acá lo que podemos decir de este caso, acá 4 meses, que tiene regurgitaciones, como que ya nos orienta mucho a qué puede ser la alternativa correcta desde primer mes de vida. Recordemos que mientras el niño se desarrolla o crece, pues estas regurgitaciones, este reflujo pasa de ser fisiológico a que simplemente disminuya. Ahora, si este se exacerba, pues ya es otra cosa, es una complicación. Pero pues bueno, igual eso es el vomitador feliz, porque puede vomitar un poco de leche a la final y no es algo malo mientras se alimente bien. Y acá pues tienes rechazo alimentario, que el episodio de tos. Lo que sí nos puede hacer confundir es esta malformación adenomastoidea quística que sí explicaría tal vez ese episodio de tos y los síntomas respiratorios a la final, pero aún así como que no tendría mucho sentido que presente rechazo alimentario. Más bien tendría que tener mucho más hambre, pero como que cuando lo bota, pues no va a absorber nada. Y tendría que tener hambre, mucha hambre, pero que no pueda comer bien, porque hay una malformación. Probablemente lo explique, lo podemos explicar de esta manera. Luego tenemos la alergia a la proteína de la leche de vaca, que sí es un diagnóstico diferencial bastante importante, pero acá no recalca, no dice nada sobre qué método de lactancia está usando la paciente, pues probablemente sea dentro del MELA y no esté usando leche de vaca o algún complemento. Entonces, igual, y no tendría que tener estos datos de dolor abdominal que se puede manifestar con irritabilidad a la final, pero acá quizás nos tendría que dar algo de distensión abdominal leve, que al palpar el abdomen le duele, bueno, cosas relativas que pueden ser parecidas. Luego tenemos la estenosis hipertrófica del píloro. Esto nos puede dar, tendremos que tener tal vez en el abdomen con la ecografía esta masa de Oligaip, creo que se llama, Oligip, y también tendremos que tener vómitos explosivos, que son típicos de la estenosis hipertrófica del píloro, que por la edad como que tampoco sería lo correcto, ya que esta se manifiesta alrededor de entre el tercer a sexta semana, más o menos.
Promedio entre cuarta semana. La descartamos. Y entre reflujo fisiológico o reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, el fisiológico es como decíamos, que bueno, si tiene hasta cierta, tiene su pic y luego disminuye a medida que crece. El patológico tiene el pic del fisiológico, pero que luego empeora, empeora hasta dar estos datos que tenemos acá. Rechazo alimentario y antiinconsolable, este episodio de tos, porque recordemos que cuando tenemos enfermedad de reflujo gastroesofágico, cuando ya es grave, pues tenemos tos. Y en un lactante, pues se va a exacerbar aún más. Además que también esto de estancamiento de la curva de crecimiento. Y vamos a marcar la alternativa E. Y estamos en lo correcto. En el lactante, la pérdida de peso contra signos de aspiración pulmonar, tos crónicas, sibilancias, que no tenemos tanto de sibilancias, pero sí puede existir también una neumonía que no tengamos acá esto de la fiebre, por ejemplo, pues sí, casos tal vez muy crónicos, un poco rarito, pero también puede existir. El reflujo fisiológico es frecuente por la inmadurez del esfínter esofágico inferior y suele manifestarse como datos de regurgitación sin afectar el crecimiento, sin tener datos respiratorios, que ya vimos que acá sí puede tener cuando ya es una enfermedad por reflujo gastroesofágico o ya no es un reflujo fisiológico. Y a la final igual necesitamos hacer el gol estándar, que es la pH-metría esofágica. Vamos a la pregunta número 6. Hombre de 22 años, vendedor, viajero, con anorexia, dolor leve en hipocondrio derecho, ictericia y coluria de una semana de evolución. ¿Qué tipo de hepatitis es más probable? A, Epstein-Barr, alcohólica, por droga. C, esa está muy sencilla, pues viajero, anoréxico, con dolor leve. Anorexia acá no se refiere propiamente al trastorno, sino anorexia a que está comiendo menos. Dolor leve del hipocondrio derecho, ictericia. Bueno, Epstein-Barr tendremos que, sí hay ictericia por Epstein-Barr, pero acá tenemos que tener el típico exudado que también estaría asociado a la esplenomegalia, la alcohólica. No tenemos datos, acá dice vendedor, viajero, por drogas, al menos que si tuviéramos un pequeño dato de paracetamol, pues ya podríamos llegar a pensar en ello, pero acá no tenemos nada, así que la descartamos. Y la C, que esta es típicamente crónica, solo en la fase crónica ya tenemos datos de clínica, porque en la fase aguda no es muchas veces asintomático, es lo más frecuente, lo más típico, mientras que la alternativa A, que nos dice hepatitis A, pues sí es lo correcto, este encaja de todo este cuadro encaja con la hepatitis A. El cuadro clínico y el contexto epidemiológico son altamente sugestivos de una infección viral aguda, ya que nos dice incluso una semana de evolución. Y bueno, en personas expuestas a alimentos contaminados durante viajes, el contexto epidemiológico, el pródromo, la fase ictérica y la diferenciación clínica con la hepatitis C apuntan directamente a la alternativa A, o sea, hepatitis A. Vamos a la pregunta 7. ¿Cómo se define el periodo de latencia de enfermedades crónicas? Periodo de recuperación tras tratamiento, latencia de vacuna, duración de síndrome clínico agudo, tiempo desde el daño biológico inicial hasta la detección de cribados, tiempo de síntomas hasta una consulta médica, latencia de enfermedades crónicas. Este periodo de recuperación tras tratamiento, como lo que lo podemos pensar de cierta manera, tal vez a convalecencia, aunque no tanto quizás por eso que es el tratamiento, pero no encaja dentro del periodo de latencia. Latencia de vacunas, no, vacunas. Esto no tiene nada que ver con enfermedades crónicas. Duración del síndrome clínico agudo, que sí nos puede hacer confundir, pero aquí habla de la enfermedad propia, o sea, de la clínica de la enfermedad o de los signos y síntomas solo de la enfermedad. La latencia de las enfermedades crónicas, pues tiene desde su inicio hasta donde ya es diagnosticado. Tiempo desde los síntomas hasta la consulta médica o tiempo del daño biológico inicial hasta la detección de cribados. Hasta el diagnóstico, pues creo que como que la alternativa es muy obvia cuál es la correcta, pero ojo, el tiempo desde los síntomas hasta la consulta, donde igual vamos a tener el diagnóstico, pero no encaja directamente en la latencia, porque acá nos dice desde que tiene síntomas. ¿Y qué tal si ya tuvo la enfermedad, que pues por X o Z motivo no, no fue al control? A pesar, bueno, imaginemos esto, un paciente con factores de riesgo, muchos factores de riesgo para tener no sé, sífilis, que ya vimos en la pregunta uno, pues que tiene esta lesión ulcerada y ya.
pero que nada más, nada más. Y cuando ya tiene sífilis secundaria, pues ya ahí recién viene a consulta, porque ya presenta estos síntomas, pues no le dio chance de venir a consulta cuando ya tenía esta masa, este chancro duro, pues eso es referido, o a eso se refiere este tiempo desde el síntoma hasta la consulta médica, donde es como retraso del diagnóstico por, no sé, X factor, pero X factor que está más relacionado al paciente. Mientras que acá, sí, la alternativa correcta es la D, tiempo de daño biológico, porque la latencia es el intervalo entre el inicio clínico de la alteración patológica y el momento en que la enfermedad puede detectarse mediante métodos activados, simplemente hasta que ya tenemos el diagnóstico, o sea, desde que nos contagiamos hasta el diagnóstico. Corresponde a una etapa donde la enfermedad existe biológicamente, pero aún no se manifiesta clínicamente. En las enfermedades crónicas, este intervalo es prolongadísimo y ofrece una oportunidad para la detección precoz. Es fundamental para diseñar programas de cribado efectivos y optimizar la prevención secundaria. El ejemplo más típico, hipertensión arterial, diabetes. Sabemos que la hipertensión, pues es muy silenciosa. Cuando tenemos síntomas, como que recién nos damos cuenta que tenemos, pero pues para ello está simplemente tomarse la presión y listo. Ya tenemos el diagnóstico. Vamos a la pregunta 8. En el proceso de formulación de un programa de salud a nivel local, CESFAM, un equipo de salud ha identificado una alta prevalencia de obesidad infantil en su sector. Tras realizar el diagnóstico de la situación, el equipo procede a definir los pasos para la planificación. Según la metodología de la formulación de proyectos, ¿cuál es el componente que describe la situación que se espera alcanzar al finalizar la intervención expresada en términos de cambio en la población objetivo? Los indicadores de proceso, el objetivo general, el análisis de factibilidad, el diagnóstico de situación o las actividades de insumos. Bien, pregunta que sí es compleja de salud pública, pero creo que ya explicamos esto en la clase, pues en las guías ya la explicamos, donde tenemos que esta actividad de insumos es parte de todo esto, no simplemente es como el componente que describe la situación que se espera alcanzar para la finalización de la intervención, todo esto, no. Eso está dentro de acá, porque primero tenemos, tras realizar el diagnóstico de situación, entonces ya no sería acá, porque ya nos dice que el diagnóstico de situación ya se lo realizó, descartado. Y esto es con lo que se inicia. El equipo define los pasos para la planificación según la metodología de formulación y dentro de toda la metodología de la formación de proyectos están los insumos, porque pues sí, necesitamos insumos, y así si vamos a planificar un proyecto. ¿Y qué más nos queda acá? Indicadores de proceso, no, el proceso simplemente nos va a decir cómo vamos respecto a nuestro proyecto. El objetivo general o análisis de factibilidad, pues bien, aquí sí es algo un poco complejo, recordemos que cuando le explicamos esto era como que pensar en una tesis más o menos, donde tenemos la misión, la visión, luego teníamos los objetivos que pueden ser generales, objetivos específicos y aquí había un reglón más, pero bueno, todo esto al tratarse de un proyecto, el análisis de factibilidad se refiere a cómo vamos a ejecutar todo este proyecto, no así. Nos menciona el componente que va a describir la situación que se espera para alcanzar la intervención. Esto nos habla de una meta, de algo que queremos realizar y lo podemos asociar al objetivo general, que sería un concepto, pues como objetivo, una palabra mejor dicha que solamente meta. En la formulación de proyectos del objetivo general, también llamado propósito, que es otro sinónimo, pues sería lo correcto. Acá nos dice que un ejemplo incorrecto, actividades realizar controles de salud y un objeto correcto del objetivo es reducir la prevalencia de obesidad en la población escolar X, justamente como lo menciona acá. La confusión clásica en el UNACOM es mezclar el objetivo con las actividades. El objetivo es que las actividades son el cómo. Para que un objetivo general sea útil en la formulación de un programa chileno, este debe transformarse en meta. La meta es el objetivo con apellido cuantitativo y temporal. El objetivo es disminuir la obesidad infantil y la meta es disminuir la obesidad infantil en un 5% en los niños de 6 a 10 años en un plazo de 2 años. Pregunta complejísima.
pero se pudo. Vamos a la pregunta 9. Un hombre de 45 años, trabajador del área rural del sur de Chile, consulta por dolor leve y sensación de pesadez en el hipocondrio derecho. De varios meses de evolución. Al examen físico se palpa una masa indolora en el área hepática, se solicita una ecografía abdominal que informa una lesión quística de 8 centímetros en el lóbulo derecho con presencia de múltiples quistes más pequeños en su interior, quistes hijos y una pared doble. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para este paciente? Indicar observación estricta con ecografías seriadas cada 6 meses, ya que es un quiste simple, realizar la punción o sea, la PAF, guiada por ecografía para confirmar el diagnóstico, solicitar la serología mediante técnica de ELISA para hidatidosis e iniciar tratamiento con albendazol, proceder a colecistectomía preventiva debido al riesgo de comunicación biliar o realizar la parotomía de urgencia para quistoperiquistectomía total sin estudios previos. Bien, en este caso lo que podemos pensar de primera es que ¿por qué habría un quiste acá? Bueno, zona rural, probablemente quiste diatídico, probablemente. Dolor en hipocondrio derecho de varios meses, palpa una masa indolora en área hepática, la ecografía que nos dice hay un quiste, pero ojo, estamos suponiendo que hay una probabilidad o es nuestra sospecha diagnóstica, ya que incluso recordemos que a veces acá nos dice se sospecha de tal diagnóstico o el diagnóstico que se sospecha es tantos o el diagnóstico es tantos y directamente ya no es el diagnóstico. Pues acá nosotros estamos sospechando y necesitamos algo para confirmar. La observación estricta con ecografías seriadas cada 6 meses vamos a esperar demasiado y esto probablemente que ya tenga aquí ese hijo se va a romper en cualquier momento. Entonces, la descartamos la alternativa A. La alternativa E es demasiado. La aparatomía de urgencia, esto podríamos pensarlo si es que ya se rompiera tal vez el quiste, que tengamos la anafilaxia, bueno, podemos pensar en ello. Proceder a colecistectomía preventiva debido al riesgo de comunicación biliar, como que sí habría comunicación biliar, pero aún así colecistectomía preventiva debido al riesgo no es demasiado también. Entonces nos queda la alternativa B, hacemos la PAF guiada por ecografía o simplemente nos vamos a una ELISA para hidatidosis y iniciamos el tratamiento con albendazol. Lo que debemos hacer aquí es confirmar. Eso lo confirmamos primeramente mediante ELISA y también iniciamos el tratamiento con albendazol. Recordemos que ese albendazol nos sirve tanto para antes de la cirugía como para después de la cirugía, porque si tenemos acá un quistes con eso de quistes hijos, pues debemos hacer que se achique lo más que se pueda. Y esto lo hacemos con el albendazol, ya que si hacemos una PAF directamente en este tipo de quistes, tenemos alto riesgo de diseminación. Entonces, pues marcamos la alternativa C, que pienso que más vale acá el albendazol y nos habla de confirmar, como que todo cuadra acá. Este ELISA e inmunoelectroforesis. ELISA. Se busca detectar anticuerpos contra quinococos granulosos. El albendazol es un antiparasitario que su uso preoperatorio, idealmente 1 a 4 semanas después, tiene tres objetivos fundamentales para disminuir la habitabilidad de esto de las escolices, dice acá, reducir la presión intraquística y prevenir la etiolosis secundaria. La descripción de múltiples quistes pequeños en su interior es el signo patognomónico de un quiste multivesicular. El parásito está en su fase de mayor crecimiento y actividad metabólica. Entonces, pues por eso igual nos sirve demasiado el albendazol. Vamos a la pregunta 10. ¿Qué complicación metabólica es la más frecuente que se puede ver en PEC, pequeña parada gestacional? Hipocalcemia, hiperglucemia, hipoglicemia, hipertensión pulmonar y trombocitosis, hipermagnesemia e hipotermia, hiponatremia e hipobilirrubinemia. Bien, esa es sencilla. La complicación metabólica del PEC la comparte también con los macrosómicos, y si lo vemos desde ese punto de vista ya se le hace bastante fácil. Igual y otra parte, otro método, pues es simplemente PEC, pequeño, o sea que todo va a estar disminuido, todo menos la bilirrubina, esta estaría hiper. Y si eso estaría hiper, pues estaría mal. La hiponatremia, como que sí puede existir, pero ¿qué debería ser hiper? Hipermagnesemia, hiponatremia, no, todo está disminuido, que sería hipomagnesemia. Hipertensión pulmonar y trombocitosis, como que no correspondería a ser demasiado, tal vez. Hipocalcemia, hiperglucemia, no. La hiperglucemia es todo lo contrario, siendo esta la hipoglucemia. Y la marcamos, y sí. Igual, y por lo que les dije, que comparte este, mm, esta complicación metabólica junto con los macrosómicos. La fisiopatología se basa en un desequilibrio entre oferta y demanda de glucosa, pues sí, va a tener un nivel disminuido de depósito de glucosa debido a la insuficiencia placentaria crónica, pues este feto no pudo realizar un adecuado depósito de glucógeno
hepático ni de grasa parda, o sea, tejido adiposo. Durante el tercer trimestre, la alta demanda, los recién nacidos PEC suelen tener una relación cabeza-cuerpo aumentada, el cerebro es consumidor voraz de glucosa y al no haber depósitos en el hígado para liberarla, los niveles de sangre caen rápidamente tras el clampeo del cordón umbilical. Y esta gluconeogénesis deficiente es lo principal, la principal complicación metabólica. Vamos a la pregunta 11. ¿Cuál es la principal vía de transmisión de hepatitis B? Fecal oral, respiratoria por aerosoles, vertical exclusiva, contacto térmico casual o percutánea transfusión de agujas o sexual. Pregunta que está súper sencilla para hepatitis B, fecal oral no, esta corresponde a la A o la E. Aerosoles, no existe ese tipo de transmisión. Vertical exclusiva, sí puede ser vertical, pero exclusiva, no. Hay otros métodos también. Contacto térmico casual, no es que, no sé, por un abrazo ya tengamos hepatitis B. Percutánea transfusión, esta sí, es la que más cuadra. Entonces le marcamos la alternativa E. Aquí estamos en lo correcto. La hepatitis B se transmite por vía percutánea, sangre infectada, agujas, sexual, fluidos, pues lo que todos conocemos. Vamos a la pregunta 12. Mujer de 38 años obesa consulta por dolor cólico en hipocondrio derecho de 2 horas de evolución tras ingesta de grasas. El examen se encuentra febril, morfe negativo, signos de irritación peritoneal. El laboratorio nos muestra leucocitos, pruebas hepáticas normales. ¿Cuál es la conducta inicial adecuada? La tomografía de abdomen y pelvis con contraste, del CPR por sospecha de coledocolitiasis, colecistectomía laparoscópica de urgencia, antibióticos, Ceftriaxona más metro endovenosos, analgesia con AINES y derivación a cirugía electiva. 38 años, dolor cólico en hipocondrio, 2 horas de evolución, sin signos de irritación peritoneal. Puede ser cólico biliar simple, puede ser, ya que parece como que es algo simple, no complicado. Tomografía de abdomen y contraste como que sería demasiado para esto, ya que acá nos serviría tal vez una ecografía para estar mucho más seguros, así que no, demasiado. CPR no, porque el laboratorio están normales. Colecistectomía laparoscopia de urgencia, no, porque es un cólico biliar simple, se lo puede llamar así. Antibióticos, no, porque eso serían colecistitis o colangitis y analgesia, derivación, ese es lo correcto. Pues simplemente vamos a analgesia, le damos un poco de analgesia con AINES y ya pensamos en hacer una cirugía electiva. El tratamiento inicial consiste en AINES y observación ambulatoria. La mayoría de los episodios se resuelve espontáneamente sin necesidad de procedimientos invasivos. Se recomienda una dieta blanda durante la fase de recuperación. Pues bueno, igual le podemos pensar en esto porque una mujer de 38 años, obesa, tras ingesta de grasas, como que todo cuadraba para pensar en ello, por más que digamos morfina negativo, como que es un cólico biliar simple, nada más. Ya que dice cólico biliar leve, bueno, igual. Vamos a la pregunta 13. Un escolar de 8 años previamente sano es traído al servicio de urgencias por su madre debido a un cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por polidipsia, poliuria, pérdida de peso de 3 kilos a pesar de mantener un apetito conservado. En las últimas 24 horas se agrega decaimiento de dolor abdominal difuso. El examen físico destaca piel y mucosas secas, un aliento con olor a fruta. Se realiza una glucemia que reporta high y high recuerden que no es que nos está saludando, sino que ese nivel es muy alto. Acá nos dice más de 500, pero pues tranquilamente puede estar hasta más de 600. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Hiperglucemia reactiva secundaria, exceso de secreción de cortisol por estrés, destrucción autoinmune de las células alfa de los islotes de Langerhans, defecto genético en el sensor de glucosa y la glucoquinasa hepática, MODY, resistencia periférica a la insulina asociada a obesidad central, déficit absoluto de la insulina por destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Esta pregunta de diabetes mellitus tipo 1 está bastante sencilla. 8 años, pues es un niño, tiene clínica de diabetes, la, la leucemia capilar que está bastante elevada, más también esos datitos de acá, que los 24 horas de decaimiento, dolor abdominal difuso, como que está en una cetoacidosis diabética, probablemente. Pero el mecanismo fisiopatológico, como que va más, según las alternativas, a su diabetes mellitus más que a la cetoacidosis. Esta hiperglucemia reactiva secundaria por cortisol por estrés, no, esa es incorrecta. Eso sería, no sé, por el uso de corticoides, quizás. La destrucción de las células alfa, no, esto sería más de glucagón. Y este es de las beta, no es de las alfa. El MODY, pues es un paciente que tiene, donde pensamos, un paciente con múltiples familiares, todos delgados, que tienen diabetes, resistencia periférica a la insulina. Esta es la diabetes mellitus tipo 2 de
M2. Y pues la E es la alternativa correcta si pensamos en una diabetes mellitus tipo 1. El proceso comienza mucho antes de los síntomas, se identifica erróneamente las proteínas células beta como extrañas y pues sí, es un proceso autoinmune donde el mismo cuerpo como que se confunde y nos ataca a nosotros mismos. Se produce una inflamación del islote pancreático llamada insulinitis. Los síntomas clínicos solo aparecen cuando se ha destruido aproximadamente el 80-90% de la masa de las células beta. Por eso suele ser súbito y pues muy grave. Pregunta que está súper sencilla, pues es diabetes mellitus tipo 1 y nos preguntaba solamente fisiopatología simple. Vamos a la pregunta 14. ¿Qué complicación puede aparecer en el curso agudo del síndrome nefrítico? Litiasis ureteral, formación de abscesos renales, hiperglucemia postprandial, proteinuria nefrótica crónica, insuficiencia renal aguda. En síndrome nefrítico vamos a tener hipertensión, proteinuria en rangos no nefróticos, edemas. ¿Qué más? Nos podemos quedar con esto. La litiasis urateral fisiopatológicamente no comparten nada. Síndrome nefrítico y litiasis, no, sería totalmente incorrecto porque no hay asociación ni nada. Abscesos, pues será más a esto de una pielonefritis. Si se complica, tendrá abscesos. Hiperglucemia postprandial, hiperglucemia como diabetes, ¿será? Proteinuria nefrótica crónica, no, nefrótica. Esto podemos pensarlo si fuera una glomerulonefritis rápidamente progresiva, quizás en el peor de los casos, pero la alternativa es insuficiencia renal aguda, pues sería correcto si pensamos como complicación de un síndrome nefrítico. En el curso agudo del síndrome nefrítico, una de las complicaciones más relevantes es la insuficiencia renal aguda, consecuencia de la disminución brusca de la tasa de filtración glomerular producida por inflamación y la obstrucción de capilares. Y esto pues nos traerá oliguria, anuria, creatinina y úricas, elevación de la creatinina más que todo, edema generalizado y la presión arterial. ¿Qué más tenemos acá? En la mayoría de los niños, este deterioro renal reversible con tratamiento y soporte y control adecuado de la causa subyacente. Pregunta y que tenía su dificultad. Vamos a la pregunta 15. ¿Qué endocrinopatía favorece la osteoporosis secundaria renal, perdón, secundaria debido a exceso de hormona paratiroidea, acromegalia, Cushing, hipotiroidismo, hiperprolactinemia o hiperparatiroidismo primario? Esta está súper sencilla porque incluso nos dice osteoporosis secundaria a la hormona paratiroidea, o sea, a la PTH que se va a elevar, con esto aumenta también el calcio, pero disminuye el fósforo. Acromegalia pues se debe a la hormona de crecimiento, no tiene nada que ver con la hormona paratiroidea, síndrome de Cushing por el hipercortisolismo, hipotiroidismo, que vamos a tener un hipotiroidismo, un TSH elevado y un T4 bajo. Hiperprolactinemia, que sí puede ser esa hiperprolactinemia si tenemos un adenoma hipofisiario y que dé esos datitos de hiperprolactinemia, pues a la larga sí podemos tener osteoporosis, justamente por la resorción ósea que va a haber. Pero más fácil, no nos vamos a complicar tanto, es algo muy rebuscado que puede existir, es el hiperparathyroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario es lo más sencillo en este caso por esos datos que tenemos acá. Se caracteriza por la secreción excesiva de la PTH, lo que provoca resorción ósea aumentada. Y ojo, en la hiperprolactinemia igual puede existir esto. La PTH estimula la actividad de los osteoclastos promoviendo la liberación de calcio. Este mecanismo eleva los niveles séricos de calcio. La resorción ósea sostenida reduce progresivamente la densidad mineral ósea y habrá fragilidad, dolor óseo, mayor riesgo de fracturas. Vamos a la pregunta 16. ¿Qué patología benigna se caracteriza por dolor cíclico y sensación de masa nodular bilateral, lipomatosis, fibroadenoma múltiple, cambios fibroquísticos, galactocelia, mastopatía diabética? Bien, tenemos acá masa nodular bilateral. Yo lo veo complejo, muy complejo, pero pues como tal, masa nodular sería no tanto así, porque viendo las alternativas, mastopatía diabética es algo raro. Tenía que ver diabetes como antecedente para usar una mastopatía. Igual nos dice dolor cíclico con esta sensación. Galactocele que tendría que ser en pacientes embarazadas o puérperas. Acá, incorrecto. Cambios fibroquísticos, fibroadenoma, esta lipomatosis nos tiene que dar datos de que es una masa pues blanda, móvil y no tendría por qué ser dolorosa o por dolor cíclico.
El fibroadenoma, pues sí podríamos pensarlo, pero no dice múltiple. Recordemos que acá es una masa nodular como tal. Este fibroadenoma múltiple, como que tenemos que sentir un poco de más masitas, por así decirlo, que pueden ser igual móviles. Más que todo, son indoloras, consistencia gomosa, pero no concuerda con una masa nodular como tal, pero sí cambios fibroquísticos o proceso fibroquístico, sí sería el término más adecuado, ya que acá tenemos pues muchos quistes conglomerados que van a formar como una placa y esta placa la podemos asemejar a una masa nodular porque al final será solamente una y ojo, es bilateral. Por eso no vamos a pensar tampoco en una neoplasia bilateral, que pues es igual móvil, muy caracterizada por dolor cíclico antes de la menstruación, que es lo correcto. Viradenoma como que no tanto, pero igual es un diferencial bastante importante. Entonces, vamos a cambios fibroquísticos y es lo correcto, una alteración benigna, frecuente del tejido mamario caracterizada por dolor y nodularidad bilateral que aumenta antes de la menstruación. Se asocia a una respuesta exagerada del epitelio del estroma mamario a las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual. En la exploración o ecografía se observan quistes pequeños, fibrosis difusa y áreas de densidad aumentada. Recuerden, por más que nos diga quistes pequeños, es un conglomerado que van a formar como placas y esas placas, pues, sí puede ser como una masa, pero más que todo son como un conglomerado donde vamos a sentir como nodular, móvil, algo doloroso la palpación, pero imagínense como más o menos esa consistencia de un ramo de arándanos, podría ser como un ramo de arándanos más o menos, así como, obvio, igual es un poco más duro, no es tan blando como la lipomatosis, pero va por ahí. Bien, pregunta complejísima. Vamos a la pregunta 17. ¿Qué intervención es la más eficaz para prevenir o revertir fragilidad? Suplementos con vitamina C, ejercicio multicomponente, aislamiento social, antibióticos prolongados o restricción estricta de calorías. Pregunta que está súper sencilla para prevenir o revertir fragilidad. Más que todo sería para prevenir quizás más que revertir. Suplementos con vitamina C, no funciona. Aislamiento social, no. El paciente tiene que ser alguien, no sé, no aislarlo, no, que lo vamos a aislar, pero sí, estará mal aislarlo. Antibióticos prolongados no es por una bacteria. Y restricción estricta de calorías tampoco, pues fragilidad tiene que comer bien. Recordemos que acá como que el peso normal no es tan normal según el IMC. El programa de ejercicio multicomponente es lo correcto para prevenir. Revertir ya igual puede estar bien respecto a la fragilidad o el síndrome de fragilidad en adultos mayores. Pues acá es un entrenamiento de fuerza, ejercicio aeróbico, entrenamiento de equilibrio, flexibilidad, o sea, todo en conjunto. Vamos a la pregunta 18. ¿Qué enfermedad del tejido conectivo se asocia con mayor frecuencia a las aneoplasias? Dermatomiositis, lupus sistémico, síndrome de Sjögren, esclerodermia difusa, enfermedad mixta del tejido conectivo. Esa pregunta sí está muy compleja. Esta mixta del tejido conectivo como que no me convence, pero podría ser. Esclerodermia difusa, tal vez dentro de un CRES, por fibrosis pulmonar y hepática. Sí, pero es muy rebuscado. No, si es muy rebuscado, no. Síndrome de Sjögren, esta nos trae sequedad. Lupus eritematoso sistémico, puede ser cualquier cosa esto. Acá sería incorrecto. Y dermatomiositis. Dermatomiositis, ¿qué tenemos para recordar el signo de Chal, como que es de una chalina, esas pápulas de botrón, todo un eritema violáceo? Puede ser. Entre dermatomiositis o enfermedad mixta del tejido conectivo, puede ser cualquiera de las dos. Esta, o es que sí es, o es que no es, pero así directamente la dermatomiositis sí puede ser. Igual tiene esto de neoplasias, pero la enfermedad de tejido mixto, el tejido conectivo, esta o es muy frecuente que tengan neoplasias, o es como que demasiado infrecuente que tengan neoplasias, no recuerdo muy bien de esta, pero vamos a colocar la alternativa ahí. Y bueno, esta es incorrecta. Vamos a ver por qué. La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática con fuerte asociación con neoplasias, siendo considerada en muchos casos síndrome paraneoplásico.
Muy asociada de ovario, de pulmón, de páncreas, linfomas, cáncer de colon y mama. Bien, pregunta muy compleja, demasiado compleja. Vamos a la pregunta número 19. ¿Cuál es la vía principal de infección en tuberculosis renal? Ingesta de agua contaminada, contacto sexual, ascenso retrógrado por uretra, transmisión vertical y diseminación hematógena. Para tuberculosis renal, bueno, esta sí está ya muy sencilla también. No es por agua, no es por contacto sexual, no es por ascenso retrógrado por uretra ni transmisión vertical. Lo correcto es pensar en una diseminación hematógena para tuberculosis renal. Es una manifestación extrapulmonar del micobacteria en tuberculosis, principalmente por diseminación hematógena. Las micobacterias alcanzan la corteza renal a través del torrente sanguíneo, donde forman esos granulomas tuberculosos. Estos mismos, pues, van a provocar fibrosis, cicatrices, cavidades. Y la infección puede extenderse de manera retrógrada hacia la uretra y vejiga, produciendo letritis y cistitis tuberculosa. Y clínicamente acá es clave la pígora estéril. Clave. Vamos a la pregunta número 20. ¿Cuál de estas es una contraindicación para el masaje del seno carotidio en taquicardia paroxística supraventricular? Uso previo de adenosina, edad mayor de 60 años, antecedente de tabaquismo, soplo carotidio audible, bradisiquia leve. Contraindicación para masaje del seno carotidio en supraventricular. Uso previo de adenosina, ¿cómo que no? No, no es loco. Acá nos importa, acá no importa, incluso creo que está bien. Acá sí podemos colocar un asterisco porque es importante definir esto muy bien. Antes del tabaquismo, no. Eso sí puede ser. Y para decir que tampoco no tiene nada que ver. Recuerden que en un paciente adulto mayor de 60 años, pues tenemos que tener el dato de que tenga factores de riesgo cardiovascular, donde sí ya podemos pensar en que está contraindicado. Pero pues acá nos falta solamente un adulto mayor de 60 años, ya más de 65. Sí podemos considerarlo siempre y cuando tenga esos datos de factores de riesgo cardiovasculares. Acá sería incorrecto, pero sí, el soplo carotillo audible es lo correcto pensando en que habrá una estenosis de base y si pues si colocamos o hacemos el masaje, podemos hacer que se rompa la placa teromatosa y eso ya nos da una ACV. Otro también es que haya tenido el paciente un ACV isquémico hace menos de 3 meses, también es contraindicación del masaje senocarotida en esta taquicardia paroxística supraventricular. Pero acá lo que nos interesa es colocar la alternativa D. Es una maniobra vagal utilizada para intentar revertir una taquicardia supraventricular en pacientes hemodinámicamente estables. Se basa en estimular los valororeceptores del cuello. Consiste en aplicar una presión firme. ¿Y qué más tenemos acá? Debe realizarse exclusivamente por un médico. Pues sí, obviamente. Antes del procedimiento es obligatorio escuchar ambas carótidas para descartar soplos. Está contraindicado en la presencia de soplos carotídeos o antecedentes recientes de accidente cerebrovascular. Bien, pregunta compleja. Bueno, no tan compleja, pero que sí era importante. Sí era muy importante. Entonces, pues bueno, ya vimos las 20 preguntas del día de hoy. Estoy muy seguro de que todos ustedes sacaron una muy buena nota. Pienso que arriba de 18 todos. Y bueno, acá la 18 que era muy compleja, pero estoy seguro que ustedes respondieron bien también esta pregunta. Y todas en sí. Entonces, pues nos vemos en otro videotest y sigamos estudiando.